Sandra Saray Sánchez Escobar. Estoy cursando la materia del Derecho Internacional Público, la cual este día me corresponde hablar acerca de la responsabilidad internacional del individuo, también de la responsabilidad internacional del Estado. En este caso, vamos a basarnos en la concepción clásica del derecho internacional, que esta era expuesta por la Corte Parlamentaria de Justicia Internacional en sus primeros años que se daba. Más bien, esto se basaba en las ideas que el ordenamiento jurídico internacional solamente regulaba las relaciones entre los estados y dando la responsabilidad internacional del individuo. En este caso, el derecho internacional, solo regulaba las relaciones que existían entre los estados. Para que pudiera haber una relación entre los estados, se tenía que hacer como un tratado, ratificar en un determinado estado. Como en el estado de El Salvador, se necesita ratificar el tratado para que este pase a ser ley de la República, como lo estipula en el artículo 144 de nuestra Constitución. Bien, en el caso de que se celebran los tratados internacionales, más bien es para aquella armonización entre los estados, o sea, para que no haya conflictos y pueda haber una armonización. Podemos decir que la responsabilidad internacional del individuo no es más que una imposición de los estados. ¿Por qué? Porque si un individuo se le puede sancionar internacionalmente y que no se le sancione al Estado. Podemos decir que la obligación de percusión y sancionar, como lo mencionaba, es para que se le pueda sancionar al individuo. Definitivamente podemos determinar los distintos ordenamientos jurídicos nacionales. También se considera como objeto del derecho internacional sobre las entidades que son creadas y que son destinatadas por las normas jurídicas internacionales, que poseen una gran legitimidad en la reclamación o en reclamar si había un incumplimiento de tales normas. Es decir, que eran responsables si éstas las infringían. De este modo, tradicionalmente, el sistema jurídico internacional podemos decir que no hacía referencia al individuo, sino por medio del Estado, que se le debía de castigar. Cuando esta condición de la noción misma del Estado y por la posición de las relaciones que deberían de haber entre el Estado y el individuo, podemos decir que en el Estado se denomina una estructura plenamente interestatal, en el sentido que el derecho internacional clásico posee una finalidad de aquellas principalmente del tipo de relaciones y competencias que existían. Por lo que esto decía la regulación de las relaciones entre los estados y las distribuciones de las competencias que se debería de existir entre ellos. Podemos decir que esta postura se originó en los estados que se consideraban como el único sujeto de derecho internacional. También podemos decir que eran como objeto del derecho internacional. También al mencionar que sin embargo la responsabilidad internacional del individuo, es posible que el plano del derecho internacional siempre esté ligado a la existencia de la jurisdicción internacional penal. Es decir, si un individuo comete algo indebido o que infrinja el derecho internacional con el que está regido, se le pueda condenar penalmente. Bien, también podemos decir que la responsabilidad internacional del individuo solo es responsablemente en casos excepcionales, cuando la sociedad internacional considera una conducta muy grave. Después mencionaré como qué conducta tan grave podría ser.
Podemos decir que la causa de responsabilidad del individuo puede incurrir en la responsabilidad internacional cuando la conducta que sea realizada por el sujeto ha sido tipificada por el derecho internacional donde se origina. Bien, bien, aparte de que el plan internacional con independencia de la responsabilidad que incurra dentro del Estado. En este caso podemos decir que el imputado directamente hace al individuo de su responsabilidad. Es decir, que ha sido como penado por un procedimiento internacional. Esto ocurre cuando hablamos de como crímenes de guerras y contra la paz y humanidad, el crimen de genocidio y de crímenes relativos al terrorismo internacional. Podemos decir que por uno que se le puede sancionar más al individuo puede ser por el crimen de genocidio, que es el crimen más grave según el derecho internacional. Podemos decir que el genocidio, según el Estatuto de Roma de 1998, consiste en cometer actos orientados a destruir totalmente o parcialmente a un grupo nacional. Eh, ¿Cómo lo puedo decir? También puede ser radical o religioso. Los actos que pueden constituir genocidio son matanzas, lesiones graves a la integridad física o moral. Someterse a la víctima a una condición que pueda distribuirle físicamente un daño. Por ejemplo, las obligaciones de abandonar sus casas o negándole el alimento, impedir el nacimiento de un miembro de un grupo a través de las prácticas, como la esterilización forzosa y trasladar a niños a otros grupos. El derecho internacional es muy claro en el sentido de que considera como posible víctima a un grupo político o social y no incluyen actos contra el medio ambiente que pueden afectar directamente a la supervivencia de tal grupo. En este caso, me gustaría hacer mención del caso de el Mozote y aledaños, por la cual se considera y que se condenó al Estado por esa violencia, por esa gran matanza que hubo. En este caso podemos decir que al Estado se le debe sancionar cuando viola derechos, es decir, viola el derecho a la vida, integridad personal, que comete actos infrahumanos, es decir, que el Estado comete actos ilícitos que no, como que no respetan el derecho que le corresponde a cada persona. En este caso podemos decir que el Estado salvadoreño debe de cumplir todas aquellas normas que ha ratificado por parte internacionalmente, y además de eso cumplir con su derecho interno, es decir, todas aquellas normas que se regulan dentro del Estado. Bien, para terminar, es importante decir que así como el Estado y como los individuos que están aquí dentro del Estado pueden obtener responsabilidades internacionales, es decir, que se les puede sancionar a ambos. El Estado se le puede condenar y al individuo se le puede penar y se le puede poner una pena, es decir, que se le puede condenar por medio del derecho internacional penal. Y esto ha sido todo y gracias.